Cordial saludo, mi nombre es Verónica Jiménez, estudiante de Química Orgánica de la UNAM, de Ingeniería Ambiental, en este caso el curso de Química Orgánica. Pues para este diagrama de Gauguin escogimos el texto científico de concentración de residuales de hidrocarburos en suelos del trópico, consideraciones para la salud pública y la protección del ganado. Como objetivo general se estableció conocer los límites o concentraciones aceptables de estos residuales de hidrocarburos en los suelos del trópico utilizados para actividades agrícolas o pecuarias. Como objetivos específicos, pues conocer las posibles afectaciones que pueda tener el establecimiento de cultivos en esta zona con residuales de hidrocarburos. También identificar y conocer pues esos métodos que podamos aplicar para mirar o identificar esas concentraciones de estos residuales en este tipo de suelo. Tema de estudio, pues la concentración de residuales de hidrocarburos en suelos del trópico, las estimaciones de los posibles efectos sobre la salud y sobre las actividades agrícolas o pecuarias. ¿Qué quiero saber? Pues cuáles son esos niveles de exposición aceptables de estos residuales de hidrocarburos en estos suelos trópicos que se utilizan para actividades agrícolas y pecuarias. Dentro de esto encontramos un vocabulario que nos es muy útil al momento de entender e interpretar nuestro texto, y es la concentración, que es la proporción de la sustancia por volumen de agua, el riesgo, que es esa probabilidad de ocurrencia de ese efecto perjudicial, la toxicidad, que es esa capacidad que tiene ese compuesto para causar daño, y los hidrocarburos, pues que son compuestos de carbono e hidrógeno. Entonces, para esto tenemos unos procedimientos dentro del estudio, que es en la parte de translocación de hidrocarburos en la planta. ¿Qué se tiene? Pues determinar el potencial de migración de la raíz a través de la planta, determinar los factores de concentración de los compuestos en las raíces, tener en cuenta las migraciones desde la humedad del suelo a través de la parte superior de las plantas, que es donde se va a dar pues, posiblemente el fruto o producto. Determinar los coeficientes de partición de estos hidrocarburos también es importante. En la siembra con fines agrícolas y en los suelos con fines pues, para pastoreo, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, pues establecer los perfiles y las profundidades para realizar nuestro cultivo, teniendo en cuenta que a 30 centímetros es lo ideal para evitar pues, el contacto de nuestra raíz con todos los residuales que puedan haber. Tener en cuenta la polaridad de los compuestos presentes en esa zona donde se establece el cultivo, determinar el grado de riesgo que representa pues, el consumo de los productos extraídos de ese cultivo en esta zona, y pues analizar los resultados y determinar unas concentraciones permisibles pues, para nuestros productos. Entonces, dentro de estos principios, ¿de qué manera funciona? Pues para evaluar estos riesgos potenciales para los consumidores de este tipo de productos provenientes de estas zonas con residuales de hidrocarburos, pues se establece que un método que nos permite estimar la transferencia que se presentan de esos contaminantes a nuestra planta, a nuestro cultivo o a los animales que se pastorean en la zona. Se debe tener en cuenta que los niveles de exposición al momento de realizar los cálculos, cuánto tiempo estuvieron expuestos, y pues también hay que tener en cuenta que se han demostrado que las afectaciones dadas por este tipo de cultivos en esta zona con estas características es muy bajo. Dentro del documento encontramos una serie de gráficas que nos ayudan a entender también mejor las relaciones que hay entre los factores de concentración en la raíz y este coeficiente octanol-agua, y también las relaciones que hay en este coeficiente y el factor de las corrientes de transporte dentro de nuestros cultivos. Miramos ahí la proporción y nos ayuda a entender mejor cómo se presenta esta proporcionalidad y cómo se presenta el comportamiento de estas variables dentro de nuestro estudio. ¿Por qué sucede? Pues en la translocación de hidrocarburos en la planta, esta está dada por la concentración o acumulación de compuestos orgánicos en la raíz de la planta. ¿Cómo se mide? Pues se mide teniendo en cuenta las concentraciones de cada compuesto en la humedad del suelo. Esto a la vez nos representa un factor de concentración que comparte una proporcionalidad con ese coeficiente de partición octanol-agua que se presenta acá en nuestro estudio. Esto a su vez, ¿qué es? Pues un estudio de polaridad de nuestros compuestos. ¿Podemos concluir de esto qué? Pues que el riesgo para el consumidor por la ingesta de productos provenientes de estas zonas con residuales de hidrocarburos es muy baja. O sea que es una afectación mínima pues que se pueda llegar a presentar para los consumidores finales. ¿Qué otra cosa podemos determinar? Pues que el riesgo para el ganado por actividades de pastoreo en la zona pues es prácticamente nula y pues representa un plus de confianza. Muchísimas